Bueno, ahí están viendo la presentación. Vamos a arrancar con la unidad 2. Les voy a pedir que, por favor, asistan a las clases de tutoría, ¿sí? Para que las dudas que vayan quedando, digamos, se salven en esos espacios con los tutores pares, ¿sí? Y lleguen lo mejor posible a revisar las actividades y a la evaluación. Bueno, arrancamos hoy la unidad número 2, que se trata de vectores. Bueno, dentro de lo que nosotros hemos venido hablando acerca de las magnitudes, si recordamos, una magnitud era aquello que es susceptible o posible de medirse. ¿Lo recuerdan? Lo que yo Sí, podía profe. medir era una magnitud. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos la altura del niño, ¿sí? Ahí vemos un tanque con agua, un paquete de azúcar, ¿sí? La masa, digamos, la cantidad de materia que tiene ahí, la cantidad de agua, ¿sí? Litros. Bueno, son cosas posibles de medir, ¿sí? Pero a su vez, digamos, dentro de estas magnitudes, nosotros la vamos a clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? Unas magnitudes que se llaman escalares, ¿sí? Y son aquellas que simplemente con nombrar la cantidad y la unidad en que se mide, ya quedan completamente definidas. Por ejemplo, si yo digo 1 kilo de azúcar, la cantidad sería 1 y la unidad es kilo, y ya no me hace falta ningún otro dato, ¿sí? Ninguna otra información para yo hacerme la idea de cuánto estamos hablando. ¿Sí? Lo mismo si hablamos de un niño, a ver, 1,20 m, 1,30 m. ¿Sí? No necesito nada más para que quede definido. Bueno, ese tipo de magnitud, ¿sí?, es a la que nosotros vamos a llamar magnitud escalar. Pero hay otras magnitudes, ¿sí? Por ejemplo, acá la fuerza, ¿sí? Cuando nosotros le pedimos a alguien, a ver, empuja esta biblioteca, y le decimos, bueno, empujala nomás, ¿sí? Entonces la persona que aplica la fuerza y me va a preguntar a dónde la querés mover, ¿sí? Hacia dónde querés que la lleve, la corra, la ubique. Entonces, aparte de aplicar esa fuerza, de esa cantidad de fuerza que se puede medir en newton, en kilos, vamos a ver, con ese número y unidad, supongamos que este hombre esté aplicando 20 kilos ahí, ¿sí? No es suficiente para definir a esa magnitud, a esa fuerza, porque es necesario también indicar hacia dónde voy a mover, en qué dirección, ¿sí? Ahí yo les puse distintas direcciones posibles, hacia abajo, hacia arriba, hacia el centro, atrás, adelante, ¿sí? ¿Se entiende la idea? O sea, no solo decir que aplico 20 kilos a la biblioteca es suficiente. No queda definida ya la fuerza. Hace falta algo más, ¿sí? Que sería la dirección en que voy a aplicar, dónde voy a aplicarla y el sentido. ¿Sí? Bueno, este tipo de magnitudes en las cuales no queda definido con el número y la unidad, no se definen solo, sino que necesitan algo más, como dirección, sentido, punto de aplicación, son las magnitudes vectoriales. ¿Sí? Por ejemplo, la velocidad, ¿sí?
cuando nosotros decimos que un auto viaja a tal velocidad, y tenemos con el número y la unidad, no es suficiente porque también habría que indicar si viaja hacia el norte, al sur, para arriba, ¿sí? Entonces, la velocidad, que es otra magnitud que vamos a estudiar más adelante, vamos a definir concretamente, bueno, también es de este tipo, de las magnitudes vectoriales. Estamos entonces retomando. Nosotros a las magnitudes las vamos a dividir o clasificar en dos grandes grupos. Aquellas que no necesitan más que el número y la unidad serían las escalares. Y aquellas que precisan, aparte del número y la unidad, más información, ¿sí?, van a ser las magnitudes vectoriales. Ahí está lo que les acabo de decir. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, continuamos un poco más. Bien. Entonces, con las magnitudes de escalares, digamos, está todo bien claro, bien sencillo, número, unidad y chao. Pero para poder trabajar con las magnitudes vectoriales y poder indicar esa dirección, ese punto de aplicación, ese sentido que me hace falta, vamos a hacer uso de un ente matemático llamado vector. ¿Sí? ¿Alguien lo vio en la escuela ya? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, bárbaro. Mejor entonces. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería un vector? A ver si alguien me lo puede decir. Un segmento podría ser. Claro, un segmento, ¿sí? Podemos decir orientado, porque tiene una flechita ahí que me dice un sentido, me indica. ¿Sí? Ahí en la presentación les estoy mostrando lo que ustedes tienen en su apunte. ¿Ven? Tiene 4 elementos el vector, ¿sí?, el que nos va a ayudar a representar a las magnitudes vectoriales. El origen, ¿sí?, la dirección, que es la línea de acción, ¿ven?, que es esa que está dibujada con trazos. El sentido, que está indicado por la flecha. Y el módulo, que está indicado, digamos, está indicando el largo que tiene ese vector. Así hablando en criollo, el vector sería como una flecha, es una flecha. El módulo sería el largo que tiene la flecha, ¿sí? El sentido es justamente esa flecha. Ahora, cuando yo hablo y quiero representar una fuerza con este vector, si yo tengo una flecha chiquita, voy a estar indicando que se trata de una fuerza pequeña. Y si tengo una flecha más larga, ¿sí?, voy a estar indicando que se trata de una fuerza de mayor intensidad, de mayor valor. ¿Se entiende? O sea, eso lo vamos a indicar con el largo, con lo que se llama módulo del vector. Bueno, fíjense acá cómo lo vamos a escribir. Nosotros, ¿cómo vamos a indicar a las magnitudes que son vectoriales? Por ejemplo, si hablamos de fuerzas. Yo estoy aplicando una fuerza, recuerden, a una biblioteca, a una mesa, estoy empujando. Bueno, entonces fíjense, generalmente, bueno, acá yo lo escribí con mayúscula, pero ahí en el apunte les dice que va con minúscula, ¿sí? Hay algunos autores toman esa nomenclatura, esa forma de escribir. Entonces la letra, acá en este caso la F, ¿sí?, tendría que ser con minúscula. Bueno, ese es el nombre que va a tener. Por ejemplo, yo acá si indico como F1, estoy indicando una fuerza 1.
¿sí? Esa flecha que va arriba, ¿ven? Esa flecha es muy importante, porque cuando nosotros hablemos de magnitudes, la flecha que esté arriba, o una barrita, una línea nada más, ¿sí? Nos quiere informar, nos quiere decir que esa magnitud es vectorial. Si no tiene la flecha arriba, ¿sí? Es escalar. Ténganlo en cuenta. Estas barras que están al costado, ¿sí? Me indican que lo que estoy representando en ese caso es el módulo del vector, el largo que tiene. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver. Bueno, acá está la definición de cada uno, que lo tienen en su apunte, ¿ven? Que es el módulo, el origen, la dirección, el sentido. Bueno, y acá está lo que les decía recién. Se acostumbra a colocar sobre la letra minúscula normalmente una raya o una flecha para diferenciarla de las magnitudes escalares, ¿sí? ¿Cómo vamos a dibujar al vector? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Acá yo les pongo un ejemplo. Miren, nosotros necesitamos representar una fuerza en un determinado punto, formando 30 grados respecto de la horizontal. Ahí está dibujada, está marcada, ¿ven? La línea verde. Entonces la fuerza tiene que estar a 30 grados de la horizontal, no sobre la horizontal. Y la intensidad que va a tener esa fuerza son, por ejemplo, 140 newton. Imagínense, un newton sería más o menos lo que pesa una manzana. La fuerza con que la Tierra atrae a una manzana mediana, digamos. Eso sería un newton. Bueno, la fuerza que yo quiero representar serían 140 de esos. 140 newton. Esa fuerza puede ser para empujar, para tirar algo, ¿sí? Por ahora no nos interesa. Solamente que yo la quiero dibujar haciendo uso de este ente que se llama vector. ¿Tá? Entonces, para poderla dibujar, nosotros vamos a necesitar emplear lo que se llama una escala. ¿Sí? ¿Han oído hablar de las escalas? Sí, ¿Sí? ¿Dónde? A ver. Yo en la ¿Dónde escuela, vieron? por ejemplo, teníamos un aparatito para medir la graduación de azúcar que tenían ciertas cosas y eso va en escala. Ajá. Bien. ¿Se acuerda cómo era esa escala? ¿Cómo, profe? No lo escuché. ¿Cómo era la escala? O sea, ¿qué medía la graduación de azúcar de quién? ¿De una sustancia? ¿Una Claro, mezcla? por ejemplo, nosotros lo utilizamos para saber si ya estaba la fruta para cosechar. Tomamos una muestra de la fruta, la poníamos ahí y con eso nos dábamos cuenta. Lo mismo que para Ah, bien, hacer dulces, esas cosas. bien, bien. Usted habla de la escala del instrumento. Ajá, sí. Ah, bien, bien. Yo lo vi, profe, en planos, cuando, por ejemplo, la escala teníamos de escala de 1 metro, la pasamos a 1 centímetro haciendo el plano. Bien, bien, ahí. Con ampliación, reducción. Perfecto, aquí me están poniendo Kevin. Sí, 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 lo mismo. Exactamente. En los mapas, ¿las vieron? Cuando ustedes estudiaban por ahí geografía, la profe les decía traigan un mapa y ahí en el mapa, si lo miran con cuidado, en la parte inferior aparece la escala donde nos dice cuántos kilómetros eh, representa cada centímetro del dibujo. ¿Sí? O sea, justamente es esa escala, lo mismo que me dicen ustedes acá,
con el tema de los planos. Si yo quiero dibujar un plano de una vivienda, ¿sí? La casa, por ejemplo, una habitación puede tener 3 metros por 4 metros. Bueno, ¿cómo lo voy a dibujar yo? Y en el papel, en una hojita A4, me tiene que entrar toda la vivienda. Y bueno, ahí hacemos uso de la escala y decimos, bueno, 1 centímetro que yo voy a dibujar va a ser 1 metro de la realidad. Entonces, si la habitación tiene 3 metros por 4 metros, la voy a dibujar de 3 centímetros por 4 centímetros. ¿Sí? ¿Me siguen? Lo mismo vamos a usar para dibujar a los vectores. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero representar una fuerza de 140 newton, ¿ven? Acá les puse yo una escala que puede ser usada, es cada centímetro que yo dibuje me va a representar a 20 newton. ¿Sí? Por lo tanto, si esta fuerza, a 30 grados de la horizontal, va a tener que estar dibujada con 7 centímetros, porque si cada uno me representa 20 newton, para representar a los 140 yo necesito dibujar esa flecha, digamos, ese vector, con una medida de 7 centímetros. ¿Cómo sabemos cuántos centímetros son? Dividiendo el valor de la intensidad, 140 newton, en la escala. Y eso me darían los centímetros que yo necesito para representar a ese vector. ¿Sí? Bien, sacaban latitud y longitud a partir de los centímetros del mapa. Y los grados usando la regla de 3. Ajá. Muy bien. Bueno, acá yo les hablé de que ese vector, que va a ser representado con la escala, ¿sí? Está ubicado, digamos, tiene una dirección respecto de la horizontal de 30 grados. Entonces acá nos vamos a detener un poquito en qué vamos a medir, en qué unidades medimos a los ángulos. ¿Sí? Nosotros tenemos 3 sistemas para medir ángulos, seguramente ya los conocen, estos a modo de repaso: el sexagesimal, el circular y el centesimal. En la calculadora, ¿sí? Uno puede cambiar de modo o de sistema, porque digamos cada sistema está representado con esta sigla, con este modo. Por ejemplo, el sexagesimal, en la calculadora lo van a encontrar con el modo DEC. El circular, con el modo RAD, y el centesimal con el modo graph. Si tienen la calculadora a mano, les voy a pedir que ustedes ubiquen la tecla mode, ¿sí? En algunas calculadoras se presiona 2 veces, modo, y aparece ahí recién los 3 shift modos modo, que pedí. O shift modo, claro, todo va a depender de la calculadora que ustedes tengan. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era el sistema sexagesimal? El circular. No, profe, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Bueno, vamos a hacer un repaso entonces. En el sistema sexagesimal, fíjense, ahí está como un resumen, ¿sí? A la circunferencia, ¿ven? La dividimos en 360 partes, y cada una de esas partes
se le llama grado. ¿Vamos? A ver qué nos dicen. Claro, ahí tiene que presionar de nuevo, como dice Priscila. ¿Sí? O sea, eso ya investiguen ustedes en su calculadora. A veces, como les digo, presionan 2 veces y aparecen los modos. Bien, entonces, como les decía, atiéndanme un poquito. En este sistema sexagesimal, que es el que nosotros venimos usando desde la primaria, cuando nos hacen dibujar un ángulo agudo, obtuso, ¿se acuerdan de eso? Y nos hacen usar este elemento, este útil de geometría, ¿sí? Estamos usando o trabajando en ese sistema, el sexagesimal. ¿Sí? A modo de repaso, cuando nosotros hablamos de grado, que es una de las unidades, digamos, la unidad del sistema sexagesimal, ¿a qué le llama un grado? ¿Cómo lo define? Y bueno, a la vuelta, que son los 360 grados, o sea, toda la vuelta, la divide en 360 partes. Y cada parte se le llama un grado. ¿Sí? Ahora, si yo necesito medir ángulos más pequeños, a cada grado ya lo divido en 60 partes y vamos a tener 1 minuto. Esa partecita, ese grado dividido en 60, ¿sí? Va a ser 1 minuto. Y si a su vez quiero medir ángulos más pequeños, ¿sí? Al grado, al minuto lo vamos a dividir a su vez en otras 60 partes y vamos a tener 1 segundo. ¿Estamos? Entonces, a la vuelta, la circunferencia la dividimos en 360 y eso es 1 grado. ¿Sí? Eso sería, por ejemplo, esto. 1 grado. ¿Ah? A ese grado, si yo quiero medir ángulos más pequeños, lo vamos a dividir a su vez en 60 partes, así. 60 partes, y esa partecita, esa va a ser 1 minuto. ¿Estamos? Y Sí. a su vez, este minuto, sí, yo lo voy a separar acá, este sería como 1 minuto. Lo divido en 60 partes a su vez, y esa partecita va a ser 1 segundo de grado. Bueno, entonces ese es el sistema con el que nosotros venimos trabajando desde primaria, que se llama sistema sexagesimal. ¿Está? En su calculadora, seguramente que han trabajado con trigonometría por ahí en la secundaria y han usado calcular el seno de algún ángulo. Bueno, si el ángulo está expresado en este sistema, en la calculadora lo entiende como modo de. ¿Ah? Modo de. Y bueno, en la circunferencia, por ejemplo, la cuarta parte sería 90 grados, la media vuelta 180, 3/4 partes 270 y la vuelta 360. Eso sería sistema sexagesimal. Yo eso vi en matemática, pero no siempre en circunferencia, me parece que también lo veía en ángulo, o sea, en triángulo, me También, parece. sí, en Sí, geometría. sí, Sí, entonces sí le perfecto. entiendo eso. Muy bien. Y el otro sistema que vamos a usar nosotros es el sistema circular, ¿sí? En donde la unidad es el radian. ¿Sí? De eso lo vamos a hablar después en el curso ya cuando entremos en física, ¿sí? Pero digamos, ¿cómo definimos? Al menos veamos esto. El radian se define como el ángulo, fíjense que está marcado acá con rojo, para el cual el valor del radio de la circunferencia, si yo lo proyecto acá sobre el arco, que sería la parte esta moradita, son iguales.
si yo este radio lo proyecto sobre el arco, se me acabó el radio hasta acá, bueno, ese ángulo que se forma se define como un radián. ¿Sí? Un radián. Y acá les hace la conversión para vincular a los dos sistemas. Nosotros sabemos el perímetro de la circunferencia, que sería toda la vueltita de la circunferencia. Si yo camino, imagínense, por una rotonda, tantos metros que yo caminé para dar una vuelta, ese sería el perímetro, o la longitud de la circunferencia. Bueno, eso se calcula haciendo pi por 2 radios, o 2 pi por radio, si lo recuerdan. Entonces, si yo divido esa longitud, ¿sí?, que me va a dar 360 grados a su vez, en el radio, ¿sí?, me va a quedar directamente un ángulo de 2 pi radianes. Entonces ahí nos aparece la equivalencia. ¿Ah? O sea, este arco, el arco se llama esto, ¿no? A la longitud esta de la circunferencia. Este arco, cuando arrancamos de acá y volvemos acá, son esa longitud, si yo la estiro, se calcula como 2 pi por el valor del radio, que sería la medida del centro hasta el extremo. ¿Sí? Ahora, si yo lo miro como ángulo, el ángulo este, que es una vuelta, ¿sí?, ese ángulo, que le llamemos, qué sé yo, alfa, ¿sí?, sería dividir esta longitud en el radio, según lo que vimos de la definición. Entonces acá obtenemos que para una vuelta, que lo que nosotros conocemos como 360 grados, ¿sí?, en este sistema circular, equivaldrían a 2 pi radianes. Acá en la próxima les aparece un poquito más desarrollado esto. ¿Ven? Una vuelta, vuelvo a repetir, una vuelta 360 grados sexagesimales. En el otro sistema serían 2 pi radianes. O sea, acuérdense que 2 pi, que pi vale 3,14 y sigue, ¿no? Porque es un irracional. Entonces, si hacemos 2 por pi, vamos a redondearlo a 6,28 radianes. Entonces, si yo digo 2 pi radianes, lo mismo que decir 6,28 radianes. Un ángulo de media vuelta, o sea, de acá hasta acá, para nosotros es 180 grados, ¿verdad? ¿Cuántos radianes serían? Y si toda la vuelta son 2 pi, media vuelta será 1 pi radian. ¿Estamos? Sí, profe. Que serían los 3,14. Un ángulo de cuarta vuelta sería 90 grados, ¿sí?, que serían, a su vez, pi dividido en 2. ¿Sí? A ver, estoy buscando el borrador. Un minuto. Bueno, esto es algo de matemáticas, ¿sí? Como a modo de repaso. Fíjense que yo les había hablado de, tres sistemas, ¿sí? Nosotros vamos a usar solamente dos. El primero, el sexagesimal o el circular. En este curso de nivelación vamos a usar solamente el sexagesimal. O sea, cuando hablemos de ángulos, los vamos a expresar en grados. ¿Sí? Si queremos un ángulo más pequeño, minutos, usamos minutos, y más pequeños, segundos. Solamente el sistema circular, se los mencioné. Después, si es que no lo saben, lo podemos desarrollar un poco más y lo vamos a usar más adelante. Y el sistema centesimal
directamente nosotros no lo vamos a usar. ¿Sí? Pero a modo de saberlo nada más, en lugar de que la vuelta sean 360 grados, para el sistema centesimal la vuelta son 400 grados. Entonces, un ángulo que para nosotros un ángulo recto mide 90 grados sexagesimales, en este sistema centesimal, el ángulo recto mide 100 grados. ¿Sí? Pero este sistema no se usa, vuelvo a repetir, a modo de tener un dato, nada más se lo agrego. Bien, entonces vamos a retomar con el tema de las escalas. Esto era un paréntesis. A ver, esperen que... Sí, vamos a retomar ahí el tema de ángulos también de nuevo. Un paréntesis pequeño ahí, porque hablamos de que el vector, ¿recuerdan? Estaba a 30 grados. Bueno. Una aclaración. Miren acá. ¿Sí? El vector que yo quería dibujar, 140 newton. Y aquí está una cosa para lo que ustedes van a ser libres. Y es elegir la escala. Por eso ahí les puse 3. Pepe, Raquel y Tito. ¿Sí? Pepe dice, para mí 1 centímetro van a ser 10 newton. ¿Sí? Entonces, Pepe va a tener que dibujar al vector de 140 newton, a la fuerza esa, para poderla dibujar, representar, va a tener que dibujar un vector que va a tener un largo de 14 centímetros. ¿Sí? Ahora, si Raquel me dice, no, para mí 1 centímetro que yo dibuje van a representar 20 newton de fuerza. Entonces Raquel va a tener que dibujar a F1 con un largo de 7 centímetros. Y Tito, que no quiere gastar mucho papel, dice, no, yo para mí 1 centímetro, 35 newton. ¿Sí? Entonces, a ese vector de fuerza 1, él lo va a dibujar con 4 centímetros. O también podría ser, profe, o también podría ser 1 centímetro igual a 70 newtons. Ah, bueno, más todavía ahorrativo de papel. Más Claro, eso va a depender, más, todavía más. Eso va a depender del trabajo que tengan que hacer. Yo les hablo acá de economía, pero en realidad por ahí, si tienen que dibujar al lado de esta fuerza 1 vectores más grandes todavía, y sí, vamos a tener que usar 1 centímetro 70 newton. O por ahí 1 centímetro 140 newton, no sabemos. A lo que voy, ¿por qué les pongo esta situación? Porque esa escala ustedes la van a elegir. ¿Ah? Y quizás cuando trabajen, si ustedes me comparan, ¿sí? Van a decir, no, él la dibujó más larga, es más corto. Bueno, es por la escala, simplemente por eso. Bueno, si cuando nosotros dibujemos a los vectores, él usando, digamos, el sistema coordenado, el XY, sistema cartesiano, vamos a tener en cuenta que cuando yo dibuje o represente una dirección, por ejemplo, a mí me dicen ese vector F1 está a 30 grados respecto a la horizontal, si ese 30 grados es positivo, significa que va a ser medido desde la horizontal, que sería el eje X, ¿sí? Acá, eje X, en sentido antihorario. Y si por ahí me dicen que el vector F2 tiene menos 30 grados, está en una dirección de menos 30 grados, eso significa que desde la horizontal, ¿sí?, se va a medir en sentido horario. Ahí les puse un relojito para recordar esto.
Entonces los ángulos positivos en sentido antihorario y los ángulos negativos en sentido horario. Eso cuando los represente, vuelvo a repetir, cuando use el sistema cartesiano. Bien, acá hay una cosita que por ahí nos trae dolores de cabeza, si no las aclaramos desde el comienzo. ¿Sí? ¿Todos tienen en sus manos un transportador? Por favor, vayan y tómenlo. Tengo que buscarlo. Bueno, vaya y busque. Espero 30 segundos. No es medio poco, profe. ¿Y qué les dije yo que tenían que tener para física? ¿Se No sé acuerdan que de lo la tengo. física? No decía que lo tengo yo. Ah, bueno. Les había dicho, los útiles de geometría, la calculadora, el cuaderno y no me acuerdo qué más. Eso lo tienen que tener permanentemente. Bueno, ¿ya lo tienen? Bien. Ahora les pregunto. ¿Cuánto mide ese ángulo? 50. 50 grados. 50 grados, a ver. Este, 130. 130. 30. 30 o 130. 130. 130. 130. 130. Ajá. Bien. ¿Alguien dice otra cosa? Bien, sí. 50 y 130. Bueno, me alegro entonces que estas dos escalas presentes en el transportador no los hayan confundido. ¿Sí? ¿Vieron que hay dos escalas? ¿Sí? Sí, Cuando profe. midan, entonces, tienen que fijarse de dónde arrancan y hasta dónde llega el ángulo. Porque a veces, por suerte en este grupo no, pero a veces cuando yo pregunto cuánto mide este ángulo, algunas personas me dicen 130 grados. Porque están viendo este número, ¿ven? Que está tapadito ahí. 130 y a su vez está el 50. Están los dos números juntos. Entonces, a no confundirse. Entonces, si yo arranco de acá 0 grados, donde está la línea roja horizontal, y quiero medir hasta el otro lado, digamos, del ángulo, que está ahí, ¿sí? Voy a arrancar con la escala que está dibujada en azul en este caso.
la escala interna, podría decir. ¿Sí? Lo mismo para el otro ángulo. Si yo quiero medir todo ese ángulo y arranco con la escala azul. Por eso el valor me da 130 grados. ¿Sí? Y no 50 grados. ¿Sí? Esos 50 grados serían si yo mido el ángulo desde la opuesta a la línea roja, ¿ven? Sí, con la escala externa. ¿Estamos? Profe, esta escala es en negativo, si es No, no, en sentido horario, si comienza desde la izquierda y va para el otro lado. no, si yo acá estoy midiendo ángulos, digamos, sin representarlo en el sistema cartesiano, no tienen un signo, ¿sí? ¿Estamos? No, Yo sí, profe. ¿Qué pasó? A ver. ¿cuándo es que va en sentido horario y antihorario? Eso me confunde un poco. Bien, ahí les repito. Sentido horario. Esperen que vuelvo. Acá, ¿ven? Cuando yo los voy a representar ya a los vectores en el sistema cartesiano, ¿ven? Cuando yo tomo la referencia acá, el eje X, ahí, cuando yo los mido en sentido antihorario van a ser positivos y horario negativo. Pero si yo mido un ángulo cualquiera, ubicado en el plano, a eso es lo que voy... Priscila me preguntó, ¿quién es? No, Lu. Ah, Lu, bueno. Si yo tengo que medir, por ejemplo, supongamos que tengo este ángulo. Así. Quiero medir este ángulo o quiero medir ese. ¿Se ve? Sí, Bien, yo voy a usar el transportador, ¿sí? Y voy a decir, bueno, este tiene tantos grados. Este también. Si yo voy a usar el transportador y voy a decir, tiene 120, pongámosle. Y este tiene 20 grados. ¿Está? Yo lo estoy midiendo a los ángulos ahí en el espacio, en cualquier lugar. No estoy refiriéndolo al sistema cartesiano, ¿me entiende, Lu? sí, profe, Yo ahora estoy sí. viendo la abertura, digamos, que tiene, nada más, cuántos grados. Ujú. Sí, Y ahora si eso yo lo uso para los vectores y a esos vectores los ubico en el sistema cartesiano, ahí sí voy a tener en cuenta el ángulo en un giro o en otro, en un sentido o en otro, para diferenciarlos con el signo. ajá, ahí entendí. Gracias, profe. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces aclarado esto, yo necesito que ustedes me dibujen ahora sí en el sistema cartesiano, o sea, vamos a dibujar como una cruz en sus hojas, ¿sí? Con las reglas, por supuesto, y me van a representar acá a estos vectores que les tengo en pantalla. Profe, ¿Sí? ¿se pueden hacer todos sobre un solo plano cartesiano? Sí, todos en uno, elijan una sola escala. Ok. Para trabajar acá, ahí dice dos escalas, pero para que vayamos más rápido, una escala. La que ustedes quieran. Y me mandan una foto. Al WhatsApp, profe. ¿Sí?
¿Puede poner los ejercicios de Puede poner vuelta? de Lo nuevo, estaba profe. copiando. Estaba Ay, copiando yo perdón. también. Lo había sacado para... Ahí es donde lo puse. Acá. Ahí. Quería poner el WhatsApp a ver qué me mandan. ¿Ya los copiaron? No, Bueno, los dejo ahí un rato hasta que ustedes me comiencen a pasar imágenes de lo que están haciendo. Profe, la escala le ponemos nosotros. Sí, la eligen ustedes. Ahí les paso en el grupo. Disculpe, profe, ¿podría poner ¿cómo se llama? Ah, los grados para trazar los vectores? Se lo pasé en el grupo, ¿no tiene celular? Ah, sí, disculpe. Ahí para que ya los tengan a mano.
Perdón, profe. ¿Representamos todos o solo uno? Perdón, no escuché. Todos, Ah, listo, listo. todos y pasen fotos al grupo, así veo cómo están trabajando. Cómo están trabajando y lo comparto. Bien, a ver quién me pasó ahí. Priscila. Dice 50 unidades, 45 grados. Bien, ¿dónde está la escala, Priscila? ¿Qué escala le pusieron a la de 50? Yo puse 2 centímetros. O sea, por Es cada la misma 50 escala para unidades. todos, ¿sí? Si lo vamos a representar todos los vectores en este sistema coordenado, es una sola escala para todos. Sí, o sea, se puede hacer separado y también se puede hacer todas en uno. Depende. Sí. Como quiera que ¿Cuál lo es la hagan. escala que hicieron? Una, por ejemplo. 50 me dijeron. Yo al menos lo estoy haciendo cada 50 unidades, 2 centímetros. Bien. Entonces, 50, o sea, 25 para pongamos de 1. 1 centímetro para ustedes son 25 unidades. Sería. Para Lucas. No, para mí son cada 50 unidades, 2 centímetros. Cada 50. Yo lo estoy haciendo, por ejemplo, 2,5. 2,5 centímetros equivalen a 50 unidades. Ah, bien. Bueno. Por ahí mejor si la ponen así de 1. Pero si se entienden, a ver, 2,5. 50 unidades. Bueno. O sea que una unidad lo tengo en 0,05 centímetros. Bueno, entonces, de acuerdo a la unidad, a la escala que ustedes elijan, ¿sí? Por ejemplo, si uso esta, de 1 centímetro 25 o 2 centímetros 50 sería lo mismo.
¿Estamos? ¿O quién era Lucas? ¿O quién me había dicho esa escala? ¿Sí? Si Profe, tengo que yo lo hice dibujar, con distintas escalas y bueno, no lo hice con el transportador porque no lo encontré, pero ya lo voy a buscar. Ya le paso por el bueno, WhatsApp. bien. Una cosa, chicos, para resaltar acá, destacar. La escala la eligen ustedes. Ahora, cuando yo voy a dibujar el vector, ¿sí? No tengo las cosas, no importa, Iván las hace después. Marco con el transportador los 45 grados. Supongamos que este sean 45 acá. Ahí. ¿Sí? Entonces, marco 45 grados. Lo puedo hacer con una línea más tenue, más suave. Eso sería 45 grados. Ahora, si yo elegí esta escala, al primer vector lo tendría que dibujar de 2 centímetros. Vamos a suponer acá 1, 2. ¿Sí? Entonces, ese es mi vector. ¿Sí? Y ojo, que ese vector tiene una flecha, así. Que no la vi en la foto que me pasó Priscila. ¿Sí? No se olvide de dibujar 2 centímetros en este caso, porque usé esta escala, y ponerle la flecha al vector. A ver, otra. Bien, a ver. El C es 150 grados. Bien. A ver esta. El C son 150 unidades y el ángulo es 180 grados. ¿Sí? El que me mandó acá, Kevin. ¿Sí? El vector C está a 180 grados. Kevin. Veamos otro. A ver. Sí, este está mejor. ¿Quién es? Juanjo, bien. Bien, le puso la flecha, marcó los ángulos y usó una escala. Me la escribió ahí. Perfecto, Juanjo. A ver, Valdivieso Will. También. Moreno Germán. Bien. Muy bien. Muy bien, chicos, lo que me pasaron y ahí les hice alguna, a ver, alguien más. Lucas. A ver, Lucas. 1 en 50, bien. Bien, bien. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien tiene dudas de cómo dibujarlos? ¿Cómo representarlos?
Chicos, ¿Cómo, profe? si tienen alguna duda de cómo dibujarlo. Yo no sé, los chicos. No. A ver, ¿alguien más? Le estoy preguntando para continuar un poquito más. Profe, yo tengo la duda en la escala únicamente. A ver, Samuel. Sí, ¿qué duda? En la escala, ¿cómo hay que poner eso? No lo entiendo. Bueno, nosotros tenemos que dibujar estos vectores que les pasé, que son 50B, tiene módulo, ¿entienden? 50 unidades y un ángulo de 45. Vamos a tomar dos, Samuel. Y el vector S tiene módulo, ¿ven? Ahí le pongo la flecha, de 200 unidades y beta 120 grados. ¿Sí? Bueno, la escala, ¿sí? Recuerde, Samuel, que para poder dibujar a mi vector, ¿sí? Estas dos barritas me estaban indicando la intensidad que tiene. En este caso, fíjense, yo uso unidades porque no estoy hablando de fuerzas ni de velocidades, sino de cualquier otra magnitud, no me interesa. Entonces, yo quiero dibujar a este vector con 50 unidades y a este vector con 200 unidades. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, a ver, cuando yo dibuje 1 centímetro en mi regla, 1 centímetro, ¿cuántas unidades quiero representar? ¿Mm? Entonces, una opción puede ser que mi escala sea, a ver, 1 centímetro que yo dibuje, para mí van a ser va a representar o voy a dibujar a 50 unidades. Esa es la escala que yo elijo, Samuel. O puede elegir otra escala y puede decir que cada centímetro que usted dibuje le va a representar 25 unidades. ¿Entiende, Samuel? Sí, ya entendí. Entonces, este vector B, ¿cuántos centímetros va a tener, va a tener que dibujar usted para representarlo? Si uso esta escala, este vector B, ¿cuántos centímetros va a tener? Samuel. 1 centímetro. 1. ¿Y si elijo esta otra escala? Y si hace ese, va a tener que hacer 2. 2. El mismo vector puede tener distintos largos, como vimos, dependiendo de la escala. ¿Sí? A ver, el S tiene 200 unidades. Si yo elijo la primera escala, ¿de cuántos centímetros lo dibujo? 4. 4. ¿Sí? Y si elijo la otra, ¿sí? Y ya van a tener que ser... ¿Qué le parece? Con la escala de abajo. 8. 8 centímetros. ¿Me entiende? Entonces usted va a elegir la escala que quiera dependiendo del espacio que tenga para dibujar. Si quiere dibujarlo Y más cuando tiene comprimido, menos 90, cuando tiene menos es al revés del reloj, ¿no? en Como sentido estaba explicando. horario. El antihorario es el positivo. Contrario del reloj. Ajá. Contrario. Antihorario, ángulos positivos. Y horario, ángulos negativos. Si me voy a menos 90, ¿sí? ¿Qué ángulo sería? Sería un ángulo medido desde el eje X en sentido horario hasta acá. Este sería un ángulo de menos 90 grados.
¿Estamos, Samuel? Sí, sí. Bien, ese ángulo de menos 90, si yo lo mido al revés, en sentido antihorario, ¿cuánto es? ¿Cuántos grados son? ¿Cuántos grados? 270. 270 grados. ¿Ven? Es lo mismo. Entonces, yo puedo decir que el ángulo este es menos 90 o 70 grados, dependiendo del sentido para dibujar. ¿Vamos? Pero es el mismo ángulo. ¿Se entiende, Samuel? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguien tiene otra duda de cómo dibujaron los vectores? A ver, Gonza. No veo si le hizo las flechas, Gonza. Me parece que le faltan las flechas a los vectores, chicos. Una aclaración. ¿Sí? Los vectores tienen, recuerden, un módulo, que es el largo, que de acuerdo a la unidad, a la escala, perdón, voy a dibujarlo de tantos centímetros. ¿Sí? La dirección que está indicada por el ángulo y esta flecha es muy importante. ¿Sí? Yo he visto, veo dibujos ahí que me están mandando en donde ustedes dibujan al vector así. Ponen la dirección correcta, 45 grados. Lo dibujan a 2 centímetros porque usaron la escala esa. Pero lo dejan ahí. Por ahí veo un vector por acá, así. Y lo dejan ahí. O así, el otro que está a 120. ¿Me siguen, chicos? ¿Me entienden cómo se dibuja? ¿Qué es lo que qué es lo que les falta? Sí, que falta la línea de acción. La flecha, esto. Flecha, flecha, flecha. No se olviden, no está de adorno. Profe, yo creo que me olvidé de poner desde dónde comienza a moverse, digamos. No le expresé el ángulo, digamos, no lo coloreé el ángulo. Bueno, indíquelo así, así. ¿Ah? Bien. Perfecto, bueno. Son detalles, chicos, pero como nosotros vamos a empezar a trabajar con los vectores, ¿sí? Son cositas que hay que ir puliendo y hay que ir mejorando para poderlos representar correctamente. ¿Mm? ¿Otra pregunta? Profe, una pregunta. Sí. Yo, profe, la X, la B, la Y, el alfa, ¿tiene algo que ver? O sea, para marcar los vectores o eso, marcamos normal y de ahí ponemos la letra que va. A ver, a esta X, dice usted. Sí, no, de las unidades, por ejemplo, 50 unidades de X y 150 de Y, se marcan, o sea, normalmente y de ahí se le pone la letra o cambia algo para marcar los vectores. No es que sea 50 unidades de X y de Y. No. Fíjese, a ver, lo voy a dibujar. Vamos a representar, a ver, quiero que se quede claro esto. Vamos a representar el vector B. Con la escala de que yo elijo que va a ser 1 centímetro que yo dibuje, 50 unidades. Entonces, en mi sistema, donde yo lo voy a dibujar, ¿sí? ¿Qué voy a medir? Primero, 45 grados
con mi semicírculo que aprendimos a trabajar hoy. Marcamos 45, ¿sí? Y voy a marcar esa dirección ahí. ¿Sí? Con línea suave. ¿Me siguen hasta ahí? Desde la horizontal, marque 45 grados. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. De acuerdo a mi escala, este vector tiene 50 unidades, por lo tanto va a tener 1 centímetro. Bueno, con mi regla, desde el origen, desde acá, desde el origen del sistema, 1 centímetro. Mi vector va a llegar hasta ahí. Entonces todo esto lo borro y a partir de ahí le hago la flechita. Y ese va a ser mi vector B. ¿Ah? Sí. Dibujemos el otro, el S. A ver, a 120 grados me dice. Entonces, con mi semicírculo vamos a marcar 120. ¿Sí? Trazo una línea suavecita donde me indique los 120 grados. ¿Sí? Desde acá hasta acá, 120 grados. Ese ángulo, ¿no? Bueno, sobre esa dirección voy a marcar mi vector S, que va a tener 200 unidades, por lo tanto, con mi escala de 1 centímetro 50 unidades, este vector S va a tener un largo de 4 centímetros. Entonces vamos con la regla, ¿sí? Vamos a medir 1, 2, 3, 4. ¿Sí? A partir de ahí borro lo demás y a partir de donde termina le hago la flecha. Este es mi vector S. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Sí, marco dirección, trazo la dirección y sobre esa recta que dibujé, de acuerdo a la escala, voy a indicar o voy a marcar cuántos centímetros va a tener el vector. Que ese sería el módulo del vector. ¿Estamos? De 10, profe. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Ninguna hasta ahora. Bueno, entonces vamos a hacer un cachito más. Y vamos a terminar la clase de hoy. Bueno, fijémonos acá. Fíjense que acá, en esta primera foto, dos hombres tirando ahí de una cuerda. Acá dos helicópteros, miren, salvando una camioneta. Acá estos alambres, digamos, sosteniendo el puente. Acá hay dos personas tirando, tratando de que se mueva este animal. ¿Sí? Y acá dos personas sosteniendo con una barrita un peso para que sea más cómodo de llevar. ¿Sí? Bueno, en este caso acá, lo que estamos observando son fuerzas que están aplicadas, ¿ven? Tiran acá la cuerda, acá también con otras cuerdas o cadenas aparecen fuerzas para sostener esta camioneta o acá para tirar este animal. ¿Sí? Esas fuerzas, como habíamos hablado, son magnitudes vectoriales, es decir, que nosotros para poderlas dibujar vamos a usar a este ente matemático que se llama vector. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora con esos vectores es realizar distintas operaciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá, en este caso, tengo aplicadas dos fuerzas, un hombre que tira por un lado y para otro. Por ahí me va a interesar quién se va a caer a ese pozo. ¿Sí?
Acá también, al aplicar estas dos fuerzas sobre el animal, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué dirección va a ir el animal? ¿Para el lado del chico que tiene la remera azul o para el lado del que tiene la remera roja? ¿O para dónde va a ir? ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que cuando yo tengo más de una fuerza aplicada, ¿sí? Una cuestión importante de conocer es cuál es el efecto total de aplicar todas las fuerzas estas, ¿sí? En este caso estas dos, o acá, ¿sí? ¿Cuál es el efecto final de haber aplicado esas dos fuerzas? ¿Qué es lo que pasa sobre eso? En este caso sería el animal, o sobre la carga, o sobre la cuerda, o sea, ¿qué es lo que pasa al hacer esa combinación, podría decir, de esos efectos de las fuerzas, ¿no? ¿Se suman? Ajá, exacto, sumar los efectos, ver cómo contribuye cada una al efecto final o al resultado final sobre donde están siendo aplicadas, ¿sí? Entonces, para eso nosotros vamos a ver, que ya va a ser la próxima clase, vamos a comenzar a ver las operaciones con los vectores, ¿sí? En este caso, como dijo la compañera, sumar, porque yo acá tengo dos fuerzas aplicadas aquí, al tirar a este animal, o estas dos que están aplicadas sobre la soga, y quiero ver cuál es la suma de los efectos. ¿Hacia dónde se va ese animal? ¿O cuál de estos dos cae al pozo? ¿Mm? Entonces, para eso, vamos a trabajar con distintas operaciones con los vectores, ¿no? En este caso, vamos a arrancar con la suma de los vectores. Porque en el caso de la fuerza, a mí me interesa sumar los efectos de todas esas fuerzas sobre donde están siendo aplicadas. ¿Sí? Y para eso, nosotros vamos a usar distintos métodos. ¿Mm? Hay métodos geométricos, por eso es que yo les pido que tengan a mano los útiles de geometría. Y hay métodos analíticos, que ya ahí en los útiles de geometría los dejamos a un lado por un momento. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar entonces la clase que viene, que ya va a ser el jueves que viene, con la suma de vectores. En realidad con las operaciones, pero vamos a arrancar con la suma. ¿Sí? Justamente para conocer, como les decía, los efectos, en este caso, de la fuerza. Ah, bien. Sí, una aclaración. Sí, los ángulos, no se los aclaré, chicos, se indica generalmente con letras griegas. Ahí vi que un compañero les hizo la aclaración, ¿no? Las letras griegas, las vamos a ir conociendo de a poco, si por ahí no las conocen. Alfa, beta, parece una B, pero tiene un palito más largo. Gamma, delta, theta, phi. Son letras griegas que vamos a usar generalmente para indicar ángulos. Bien, vamos a terminar entonces la clase por hoy. ¿Alguna pregunta? Recomendación antes de que se marchen, de asistir a las tutorías, por favor, para sacar dudas, ¿sí? Recuerden que tienen que presentar la actividad 1 de la unidad 1, la actividad 2, perdón, hasta el 16.